Hola, muy buenos días niños y niñas, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a desarrollar un video guía, el número 7, ya para trabajo en el libro. Recuerden que estamos en la unidad número 2 y que estamos viendo en estos momentos las funciones. ¿Ya? El contenido de este video son los conceptos generales de funciones y el desarrollo de ejercicios que ustedes tienen en el libro. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el contenido de este video? Conceptos y representaciones de una función. Primero, el reforzamiento de conceptos generales que nosotros vimos en videos anteriores y que vamos a complementar con nuevos conceptos. Vamos a reconocer si existe una función en enunciados dados y vamos a calcular una función dada. Esos son los tres ejes que va a tener este video. Entonces partimos con un reforzamiento. Esto ya lo vimos nosotros en el video anterior y que corresponde a qué es una función. En matemática, recuerden, una función es una relación entre un conjunto dado, que es el conjunto X, y a este se le va a llamar dominio o preimagen, y otro conjunto de elementos, que es el codominio o imagen, y a este le vamos a representar con la letra Y. De forma que cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del codominio f de x, que también se puede decir que es el conjunto Y. ¿Ya? Este se denota por el siguiente enunciado. F, que es la función, corresponde a un elemento del conjunto A, que es el dominio, tiene que tomar un elemento del conjunto B, que es el codominio o imagen. ¿Ya? Donde X e Y ya tienen una relación o una correspondencia para poder generar la función de X. Ahora, estos conceptos también los vimos, ya tenemos que reconocer que el valor de X, que la letra X siempre va a corresponder a la variable independiente, ya. Este corresponde al conjunto de números A, ya, y que denominaremos preimagen o dominio. Luego está la variable dependiente, que corresponde al conjunto Y, ¿ya? Es dependiente ya que el valor de esta variable va a depender directamente de X. Corresponde al conjunto de números B y se le denomina imagen. Y tenemos la función de X, ¿ya? Una función corresponde a la relación que existe entre estas dos variables, imagen y preimagen. La imagen, que es el conjunto Y la preimagen, que es el conjunto X. Ahora, estos son nuevos conceptos que nosotros tenemos, pero que están directamente relacionados a lo que vimos anteriormente. El dominio, en matemática, el dominio de una función es el conjunto de existencias, que siempre va a ser el conjunto de X. Todos los números que le demos valor a la X van a ser el dominio, va a ser el dominio. ¿Ya? Es decir, los valores para los cuales la función está definida. El recorrido de una función es el conjunto de valores que toma la función. O sea, cuando nosotros reemplazamos el valor de X en la función, el resultado ya va a ser el recorrido. En este caso va a ser el conjunto Y. Y el rango son todos los valores que resultan de una función. ¿Ya? Ahora, recorrido y rango son muy parecidos, pero muchas veces cuando nosotros tomamos valores, como por ejemplo en este caso, el conjunto X, ya este es un diagrama de Venn, el conjunto X tiene un dominio de estos números, negativo 3, negativo 2, negativo 1 y 0. Ahora, el recorrido que va a hacer son todos los valores que toma, ya cuando se reemplazan en la función los números del conjunto X o dominio, que en este caso es negativo 9, negativo 6, negativo 3
y 0. Pero dentro de este recorrido del conjunto Y también está el 3. Ojo. Ahora, el rango. El rango corresponde a todos los valores resultantes de una función, que en este caso, cuando reemplazamos estos números en la función, vamos a obtener estos valores. El negativo 9, negativo 6, negativo 3 y 0. Ese es el rango. Son solamente los valores que toma o que resultan de la función. Seguimos entonces. Ahora, ¿cómo podemos establecer el dominio y recorrido de una función? Por ejemplo, en este caso f de x, ya la expresión algebraica es 3x más 5. Si ustedes se fijan, el dominio primero es el valor numérico que puede adquirir la variable independiente x. O sea, puede ser cualquier número. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a tomar ya sea los números negativos infinitos o los números positivos infinitos. Están contenidos todos estos números, todo este conjunto de números, en el conjunto de números reales. ¿Qué significa entonces? Que el dominio para esta función va a ser que todos los números de x tienen que pertenecer a los números reales, ya sean estos fracciones, ya sean estos números decimales, ya sean estos números enteros, negativos o positivos. ¿Ya? No hay un límite o tampoco hay una excepción. Pueden ser todos los números. Ahora, el recorrido también se establece como el resultado de esta función. O sea, si yo reemplazo, por ejemplo, el valor de la x por un número, va a dar el resultado. También pueden ser todos los números reales, ya sea negativos o positivos. ¿Ya? Ojo que eso es importante. Los números reales abarcan a todos los conjuntos de números que ustedes conocen. El conjunto de números z, que son los negativos positivos, los enteros negativos positivos, el conjunto de los números racionales, que son las fracciones y los decimales, ¿ya? Y el conjunto de los números naturales. Todos ellos pueden estar o pueden ser reemplazados como variable independiente, que en este caso la x, o pueden ser resultado de la variable dependiente, que es la y, también van a ser números reales. Ahora, también nosotros tenemos, cuando graficamos, que reidentificar o reconocer si la función es creciente o es la función decreciente. O sea, si la función, la recta que nosotros vamos a utilizar va a subir ya hacia los números positivos o va a descender hacia los números negativos. Y para esto, la función creciente se define como aquella función que al incrementar el valor de la variable independiente x, o sea, por ejemplo, si yo voy sumando, si tengo el valor 1, después coloco el valor 2, también va a aumentar en el resultado de la función de x. O sea, el valor de y también va a ir aumentando. ¿Eso qué quiere decir? Que la función va a ir subiendo. O la recta va a ir subiendo cuando lo graficamos. Pero cuando es decreciente, se vuelve lo contrario. Que cuando nosotros vamos aumentando, ya vamos aumentando el valor de la variable independiente, el valor de la función va a ir disminuyendo. Y esto nosotros lo vemos mucho en lo que son las proporcionalidades, tanto la proporcionalidad directa como función creciente,
o es la proporcionalidad inversa como función decreciente, donde uno de los valores aumenta en la función creciente, también el otro va a tender a aumentar. En cambio, en la función decreciente, si aumenta un valor, una variable, la variable independiente aumenta, va a disminuir la variable dependiente que es la y que es el resultado de la función. Vamos a ver, por ejemplo, en la gráfica cómo son las funciones crecientes y decrecientes. Si ustedes se fijan, al ir aumentando el valor de la variable independiente que está aquí en el eje de las abscisas, que es la línea recta horizontal, al ir aumentando, también va aumentando el valor en la función que en este caso está en el eje de las ordenadas, ¿ya? También se le llama y o función de x. Este eje, esta recta numérica, se llama ordenada y si ustedes se fijan va a ir subiendo. Si yo coloco un valor x3, va a ir subiendo o ir aumentando también en el valor de y. Pero en cambio, si nosotros tenemos una variable o una función decreciente, si ustedes se fijan, al aumentar el valor de x, ¿ya? Aquí. El valor de x, al ser menor, por ejemplo, va a ser mayor el valor de y. Al ir aumentando, va a ir disminuyendo el valor de y. Y ahí ustedes tienen la representación. Siempre el f de x va a ser mayor al f de x2. Al valor de este va a ser mayor a este valor, al segundo valor que le demos al y. Y eso lo vamos a ir viendo cuando trabajemos las funciones lineales. Ojo, función decreciente y función creciente. Función creciente es cuando se aumenta en x, también va a aumentar en y. En cambio, en la función decreciente, si en x aumenta, va a ir disminuyendo en y. Y así sucesivamente. Si yo coloco un valor x3, esta y o el valor de x, el valor de y, va a ir bajando. Y la recta se va a ir hacia los números negativos de y. Vamos a ver algunos ejercicios de funciones que ustedes tienen como las actividades en el libro de tareas. Dice, determina si la función siguiente, si las siguientes relaciones son o no funciones. Si no fueran, muestra un contraejemplo. Ya, vamos a ver cada una de estas cosas. Y nos dan el primer enunciado. Nos dicen el volumen de un cubo y la longitud de sus aristas. Aquí es sumamente importante también poder investigar algunos elementos de geometría, porque los vamos a ir utilizando. Cosas que también han visto en años anteriores. Tenemos que establecer si esto corresponde a una función o no. ¿Ya? Por ejemplo, el volumen de un cubo y la longitud de sus aristas. ¿Existe variable independiente? ¿Existe variable dependiente? Si nos fijamos allí, hay dos elementos. Y sí, existe una variable independiente que va a corresponder al valor de las aristas o al valor de los lados de una figura tridimensional. Y el volumen va a corresponder a la función de x. O sea, se establece la siguiente, esta es la fórmula que nosotros tenemos para calcular el volumen de un cubo, que es A al cubo, donde A corresponde al valor de la arista y el cubo corresponde a la multiplicación repetida de este valor. Entonces lo podemos desarrollar como una función. Volumen de un cubo
que va a ser ahora f de x, va a ser representado por a al cubo. Si le damos nosotros valores aquí en una tablita, y podemos decir, el valor de x va a ser 1, o sea, tengo que reemplazar en a 1 al cubo, y ahí nos va a dar el valor de y. Si yo deseo reemplazar por 2, aquí el valor de 2 se reemplaza en la a, y 2 elevado al cubo va a ser 8. O sea, cada vez que nosotros vayamos aumentando el valor de la arista, también va a ir aumentando el valor del volumen de este cubo. Y si nosotros lo graficamos, va a ser una función creciente. Ahora, el siguiente ejercicio dentro de la misma actividad dice el número de habitantes de un país y la extensión de su territorio. ¿Será o corresponderá una función estos dos datos? Recuerden que tiene que existir una correlación entre la variable independiente y la variable dependiente, ¿ya? Entre x y y. Ahora, si ustedes se fijan en el enunciado, imagínense el número de habitantes de un país. Chile en estos momentos tiene 17 millones y la extensión del territorio es una franja angosta que tiene una cantidad de kilómetros. ¿Podrá establecerse una función de eso? No, no se puede determinar como función, ya que la variable independiente ya no es correspondiente a la variable que tenemos ahí, que en este caso nosotros no podemos establecer el número de habitantes por la extensión de su territorio. Imagínense un territorio gigantesco como un desierto en África. Hay una población muy pequeña para un terreno gigantesco. No sabemos, no podemos establecerlo. En Chile pasa lo mismo. Una cantidad determinada de población, no todos tienen la misma cantidad de territorio en donde se está poblando, entonces no podemos establecerlo como una función. Pero sí podemos dar un contraejemplo. Podemos decir que podemos contabilizar el número de habitantes promedio por kilómetro cuadrado del territorio de un país. Ahí sí lo podemos establecer. Entonces, por ejemplo, en Chile en promedio existen 1500 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra función de x? Por cada 1500 personas, y x va a corresponder al valor que nosotros le demos en kilómetros. X va a corresponder a los kilómetros y 1500 va a corresponder a los habitantes. Si reemplazamos, por ejemplo, ahí 1500, reemplazamos la x por 2, tendríamos que multiplicar 1500 por 2, sería 3000 habitantes por cada 2 kilómetros. Si lo reemplazamos por el 3, el valor de x, variable independiente, lo reemplazamos por 3, serían 4500 por cada 3 kilómetros. Y se establece así una función. Y pasa lo mismo. Podemos establecer aquí una función creciente, donde la recta va a ir ascendiendo dentro del plano cartesiano. Ahora, en la actividad 2 dice determinar el recorrido de cada función y vamos a justificar en cada caso. Sea la función f de x, x más 8, y su dominio, los números pares mayores que 5 y menores que 15. Lo primero que tenemos que establecer aquí es el dominio. El dominio son todos los números que están entre, los números pares que están entre el 5 y el 15. Ahora, podemos decir que 6 es un número par, 8, 10, 12, 14. Esos son los 5 números que van a corresponder al dominio de esta función. Y el recorrido lo vamos a establecer reemplazando el valor de x que tenemos en la función. Entonces elaboramos la tabla de datos. Aquí en el centro establecemos cuál va a ser la función. ¿Cuál va a ser la función? X, variable independiente, y y
es el resultado de la función de x. Entonces aquí tenemos el dominio, que es 6, 8, 10, 12 y 14, que corresponden a los números mayores que 5 y menores que 15, números pares. Reemplazamos y obtenemos los valores de y, que a esto se les va a llamar el recorrido. ¿Ya? Recuerden que para poder nosotros graficar tenemos que utilizar estos pares ordenados. El valor de x con el valor de y. Recuerden que estos son correspondientes. Si nosotros hacemos un diagrama de Venn, este se va a unir a este se va a unir a este y así sucesivamente. En la actividad número 3 vamos a escribir la función que relaciona las variables en cada caso. Y aquí tenemos un cuadro de una tabla de datos con los valores de el dominio, que es x, y el recorrido, que es y. ¿Ya? Y también se establecen los pares ordenados. Lo primero que tenemos que establecer de esta tabla es cuál es el patrón que van a seguir. ¿Cuál va a ser el patrón de esta secuencia? ¿Qué elementos vamos a utilizar o qué operación vamos a utilizar en la función para poder obtener como resultado, por ejemplo, si reemplazamos el 2 de la función, obtener 8, o si reemplazamos 3, obtener 12 en la función? ¿Ya? Entonces, si nos fijamos aquí, pero todos estos números, si yo los multiplico por 4, voy a obtener como resultado el recorrido, que es y. ¿Y cómo establezco entonces la función? F de x es igual a 4x, donde cada uno de estos valores va a entrar en la función y va a dar un resultado. Si yo digo 2 por 4 es 8, 3 por 4 es 12, 4 por 4 es 16 y así sucesivamente. Entonces ya establecimos la función que relaciona estas variables. ¿Ya? Ojo con eso. Establecer primero cuál es el patrón, qué debemos hacer, qué operación debemos utilizar para establecer la función. Y con esto, por ahora, terminamos la primera parte de lo que son las funciones. Ya reconocer conceptos, establecer si son o no funciones en las distintas representaciones, que son las dos cosas que hemos visto en estos videos, y poder establecer o desarrollar una función determinada dándoles valores a la variable independiente para obtener los valores de la variable dependiente que corresponde al recorrido. Recuerda, el conjunto X corresponde a lo que se llama dominio y el conjunto Y corresponde al conjunto que le vamos a llamar el recorrido. ¿Ya? Ahora, acuérdate también que recorrido no es lo mismo que rango. El rango va a corresponder a todos los valores que se obtengan de la función. ¿Ya? Y con eso, chiquillos, terminamos este video. Espero que les sirva mucho. Si ustedes tienen dudas en relación a algún tipo de ejercicio, lo pueden consultar en las clases y lo vamos a ir resolviendo. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en clase.